Entonces, vamos a pensar entonces en el esquema de la escatología del Antiguo Testamento. ¿Qué pensaban ellos? ¿Qué esperaban ellos? ¿Qué pensaban ellos acerca del escatón, del fin, de los últimos días? Pues ellos esperaban todas estas cosas con la llegada del Mesías, del escogido, del ungido, del Redentor prometido, davídico, divino, siervo. Y la escatología del Antiguo Testamento se puede diagramar muy fácilmente. Tenemos dos edades. Tenemos esta edad que es mala y tenemos la edad venidera que es la buena. ¿Y qué parte estas dos edades? Muy fácil, la llegada del Mesías. Entonces, esta edad desaparece cuando el Mesías llegue y luego la edad venidera empieza y pues tenemos aquí en la edad venidera estas cosas realizadas. Reino de Dios, nuevo pacto, restauración de Israel, Espíritu Santo, día del Señor, cielos nuevos, tierra nueva. Entonces, una escatología bastante sencilla. Ahora, lo que no podrían ver los del Antiguo Testamento, aún los mismos profetas, desde su perspectiva, era que algunos de estos eventos que esperaban iban a separarse en el tiempo o entrar gradualmente. Entonces, los elementos que esperaban un paquete, que cuando Mesías viniera, todo esto iba a llegar en su plenitud y allí sería el escatón, sería la conclusión, el fin. Lo que no podrían ver era que algunos de estos eventos iban a separarse en el tiempo o entrar poco a poco. Especialmente sorprendente fue el hecho de haber dos venidas del Señor. Que el día del Señor que encontraban o que esperaban tenía dos aspectos. Tenía aspecto de salvación y tenía aspecto de juicio. Y ellos esperaban que juicio y salvación iban a llegar al mismo tiempo. Lo que no podrían anticipar, no podrían ver, era que el día del Señor iba a llegar en 2 días. Es decir, el Mesías iba a llegar y luego llegar otra vez. Iba a llegar para inaugurar salvación y algún día iba a regresar para traer juicio. Entonces, el día del Señor de salvación y el día del Señor de juicio iban a separarse en 2 diferentes días. Era imposible que los del Antiguo Testamento contemplaran o imaginaran un esquema más complicado que simplemente llegar el día del Señor. Y aún el mayor de la época del Antiguo Testamento, ¿y quién era el mayor? De los que habían nacido de mujeres, era Juan el Bautista. Y él tenía dificultad en contemplar esta demora del juicio, porque él llegaba predicando ¿qué? Juicio. Y luego Jesús pues se bautiza. Juan no estaba muy de acuerdo, pero Jesús le convenció y lo bautizó y así se identificó con pecadores, porque era un bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. Y pues ¿por qué el Mesías está bautizándose e identificándose con pecadores? No entraba bien en el esquema que tenía Juan. Y luego Jesús pues tiene su ministerio. No sabemos, o por lo menos yo no sé cuánto tiempo Juan fue arrestado y luego Jesús entró plenamente en su ministerio, pero no sé cuánto tiempo duró Juan en la cárcel escuchando acerca del ministerio de Jesús. Pero algo faltaba.
en el ministerio de Jesús, la llegada del juicio. Entonces Él envía discípulos diciendo, ¿eres tú o debemos esperar otro? Y Jesús, ¿qué hace? Sana y hace algunos milagros del Mesías que Isaías anticipaba y dice, ve y reporta a Juan. Y eso dio información a Juan, probablemente lo dejó todavía perplejo de dónde está el juicio, pero por lo menos pudo ver que él tenía las señales del Mesías que Isaías había anticipado. Y en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7:18, dice aquí, no, yo creo que está mal, yo creo que no es Juan. No, yo creo que está perdón. A veces esto me pasa. Sí, perdón, sí, es en Lucas, perdón. Lo que acabo de contarles está en Lucas. Entonces quise darles la referencia, pero la tenía aquí mal. Está en Lucas. Y llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió al Señor. Entonces ahí está lo que acabo de decirles. Bien, además, el reino, otra cosa que no podrían haber contemplado, es que el reino de Dios iba a crecer paulatinamente. Y algunos de las parábolas de Jesús enfatizaban eso. Mateo 13, 31 y 32 les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un ¿qué? Grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Entonces, pues desde la perspectiva del Antiguo Testamento, ¿qué esperaban? La llegada del reino de Dios en un solo golpe. El Mesías llega y llega, pero Jesús dice, no, va a llegar poco a poco. Va a llegar paulatinamente. Va a llegar a veces imperceptiblemente, porque da otras parábolas que indican que pues el agricultor echa semilla y se acuesta y crece y nadie sabe cómo. Se crece porque crece, poco a poco. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos algo más complicado cuando llegamos al Nuevo Testamento. ¿Cuál es el esquema que encontramos en el Nuevo Testamento? Podemos pensar en el mismo esquema, pero con un traslape. Tenemos aquí la edad, esta edad aquí, la llegada del Mesías, y tenemos la edad venidera. Pero lo que tenemos en el Nuevo Testamento es un traslape de estas dos edades. Y este traslape, este inter, está inaugurado y concluido con la llegada del Señor. Pero hay dos llegadas, hay dos venidas. Entonces aquí está un diagrama, y este diagrama se basa en el trabajo de señor Voss. Entonces aquí tenemos esta edad y la llegada del Mesías. Bien, aquí está esta edad, y ¿cuándo termina esta edad? Cuando llega el Mesías. Bien, la edad venidera. ¿Cuándo inicia la edad venidera? Pues cuando llega el Mesías. Pero tenemos la complicación de que el Mesías llega y luego el Mesías llega. Hay primera venida y segunda venida. Entonces tenemos este tiempo en medio. ¿Y cómo se llama el tiempo en medio? El tiempo en medio, es decir, los días en los cuales vivimos nosotros
ahora, desde la primera llegada hasta su segunda llegada, se llaman los últimos días, los últimos días. Podemos ver esto en Hechos capítulo 2, 17. Y aquí Pedro se pone de pie y en el día de Pentecostés, porque se ha derramado el Espíritu Santo, y Pedro dice: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Entonces, ¿qué está anunciando Pedro? Los últimos días han llegado. ¿Cómo sabemos? Porque pues dijo Dios que en los últimos días iba a derramar su Espíritu. ¿Y qué acababa de hacer? Derramó su Espíritu. Entonces, ¿esto significa qué? Estamos en los últimos días. También Hebreos 9, 26, dice: de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos. Consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Déjenme ver. Hebreos 9:26. Sí. Sí, la traducción es buena. Claro, es una buena traducción, pero aquí en la Sunteleia, entonces ahí tenemos aquí una variación de telos, del fin de las edades, en la sumación de las edades. Entonces, ¿en qué días estamos viviendo ahora? Los últimos días. El fin del mundo. Estamos viviendo en el tiempo del fin de las edades. A veces la gente viene conmigo y me pregunta: oh, pastor, ¿tú crees que estamos viviendo en los últimos días? Y siempre les digo lo mismo. Digo, desde luego, por supuesto, definitivamente estamos en los últimos días. Desde que Cristo llegó, estamos en los últimos días. Y luego, no, pero ¿crees que estamos en los últimos días? Digo, sí, estamos en los últimos días. Es lo que Pedro anunció, exactamente. Y vamos a hablar más adelante de la edad en que estamos viviendo y cómo interpretar las señales que Cristo nos ha dado. Pero tenemos en Juan 6:39 otra expresión que es el último día. El último día. Entonces estamos en los últimos días, pero también habrá un último día. Y cuando la gente hace la pregunta si estamos en los últimos días, lo que normalmente quieren decir es: estamos acercándonos al último día, Entonces Juan 6:39. Jesús dice: y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, en el último día. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una complicación porque tenemos este traslape entre las venidas de Jesús, y muchas veces en la literatura de la teleología y de la escatología, dependiendo de Boss y Hoekema, encontramos estas dos expresiones. Tenemos ya y todavía no. Entonces, ¿qué tenemos ya? Pues ya la edad venidera ha venido. Estamos experimentando la edad venidera. Hay una nueva creación. Y si alguien está en Cristo,
hay toda una nueva creación. Y en la neumatología, hace 8 días, hablamos de muchos beneficios de vivir en esta edad venidera. Pues tenemos ¿qué? Tenemos llamamiento, tenemos conversión, tenemos justificación, adopción, santificación. Entonces todo esto es parte de vivir en la edad venidera. Gracias a Dios estamos viviendo en el reino ya. Pero hay aspectos que todavía no han llegado. Y todavía esta edad sigue, la edad mala, sigue aquí, está sobreviviendo, ha recibido un golpe mortal con la primera venida de Cristo, pero sigue, si no marchando, tambaleando y molestando. Y este esquema es muy útil pastoralmente. ¿Por qué? Porque explica nuestra experiencia como cristianos. ¿Cuál es nuestra experiencia? Nuestra experiencia es una experiencia de tensión entre lo que ya tenemos y lo que todavía no tenemos. Pues ya tenemos, como mencionamos hace 8 días, ya tenemos justificación, pero no nos hemos comparecido delante del trono de Dios para ser ya declarados justos y recibidos eternamente. Ya tenemos la adopción como hijos, ya tenemos el Espíritu Santo, pero todavía no estamos en casa, no hemos llegado y tenemos ya un paquete fascinante, increíble de beneficios que Dios nos ha dado, pero todavía estamos sufriendo los rastros de esta edad, como la enfermedad y como la frustración de nuestro trabajo y como la misma muerte. Entonces, describe la dificultad de la vida cristiana y la tensión que todos nosotros como cristianos recibimos o tenemos en este inter, en el inter entre lo inaugurado y lo consumado. Entonces aquí tenemos escatología ya realizada, que la edad venidera ha llegado, el reino ha llegado, el Mesías ha llegado, el Espíritu Santo ha sido derramado. Y pues tenemos también la escatología futura, que todavía no ha regresado Cristo y todavía no tenemos todo lo que es por venir, cosas que vamos a contemplar. Pero, ¿qué les parece este esquema? ¿Cuadra con lo que encuentran en el Nuevo Testamento? Sí, claro. Sí, porque Va de la mano. Va de la mano, exacto, porque habla de beneficios que dices, pues, son indescriptibles, que tenemos ya. Y luego en otro renglón habla de lo difícil y de frustrante y de la lucha y ¿qué está pasando? Pues esto es lo que está pasando. Ya llegamos, pero todavía no hemos llegado. Bien, ok. Entonces esto es, básicamente esto es lo que hemos hablado hasta ahora es teleología. Es escatología en general, escatología bíblica tratando de abarcar la esperanza de todo el Antiguo Testamento y la esperanza nuestra ahora en el Nuevo Testamento. Entonces estamos como ellos esperando el día del Señor, pero estamos esperando el día del Señor habiendo recibido el día del Señor. Entonces, por eso es una tensión nuestra. Bien,